¿Han visto esa historia viral que tiene a toda Colombia hablando? Te la voy a contar rápidamente. Mariana Gómez, una mamá caleña, se volvió viral después de compartir en TikTok cómo aprendió a manejar las rabietas de su hijo pequeño, enseñándole a ponerle nombre a sus emociones en vez de castigar su enojo. Su video lleva más de 2 millones de reproducciones y ha generado miles de comentarios porque toca un tema que muchos padres y muchas madres enfrentamos a diario. Y es que miren, según el Ministerio de Salud de Colombia, el 40% de los niños entre los 6 y los 12 años presentan dificultades para reconocer y expresar sus emociones, lo que impacta directamente en su bienestar mental y, por supuesto, en su bienestar social. Esto lo aprendí de la cultura estoica. Miren, ellos dicen que las emociones son un proceso en el que influyen varias cuestiones. Puede ser nuestro pasado, pueden ser nuestras creencias, nuestros pensamientos y el cómo vemos la realidad que nos rodea. También los estoicos hablan de que en todas las culturas existen 6 emociones que tienen un sello biológico, así como alegría, tristeza, miedo, ira, asco, sorpresa y otras que son secundarias que se relacionan con la cultura. Estas son la vergüenza, el orgullo y la culpa. Miren, y en inteligencia emocional se habla de que todas las emociones tienen una función positiva. El secreto está en aprender a gestionar nuestras emociones. Y ahí yo les puedo hacer una pregunta para que ustedes analicen un poco. ¿Por qué en muchas familias sigue existiendo la creencia de que enseñar a un niño a gestionar sus emociones es signo de debilidad? Quédate en esta conversación porque esto también puede ser un asunto de familia. Nombrar lo que sentimos es un acto poderoso. En la infancia, aprender a hacerlo puede marcar la diferencia entre el silencio y la expresión, entre el miedo y la confianza. Este encuentro es una invitación a mirar a los niños como seres emocionales completos, capaces de sentir profundamente, de equivocarse y de aprender a través del cuidado que les damos. Con ternura, con atención y con una guía, la educación emocional se vuelve una herramienta fundamental y transformadora para ellos y también para quienes ejercemos la crianza. Tatiana, Liliana, Erika, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Yo arranco con este tema de identificar las emociones y arranco con usted, Tatiana, como psicóloga. Si eso le cuesta trabajo a uno que es adulto, yo no sé y no me imagino cómo es esto en el tema de los niños. Y creo que eso es una deuda histórica de edad, de generación que arrastramos, no ser capaces de identificar las emociones, ese aprendizaje de nuestras emociones. Creo que ahí somos todavía full iletrados. Ayúdeme con esto, ¿sí o no? Eso como que ha estado por allá olvidado. Hola Adriana, muchísimas gracias por el espacio. Sí, a nosotros los adultos nos cuesta un montón identificar las emociones y dejar de etiquetarlas como emociones buenas o malas y conocer que existen emociones primarias y secundarias. Imagínate un niño que apenas está aprendiendo o explorando el mundo. Es importantísimo que nosotros como padres tengamos el conocimiento de las emociones en nosotros mismos. Creo que es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos, trabajar en nosotros mismos. Claro, y ahí le quiero preguntar sobre lo mismo, creo que todas quiero que me ayuden con ese tema, porque, digamos, yo por ejemplo tengo procesos de meditación, me he metido en una corriente donde me enseñaron a
este tema del mindfulness, pero es precisamente a be mindful, o sea, sé consciente de lo que a ti te está pasando. Entonces empiezo a observar qué es lo que me pasa, porque uno como que siente, como que tengo ese no sé qué, pero yo no sé ni nombrarlo, ni identificarlo, y mucho menos gestionarlo. Claro, porque no nos enseñaron. Claro. O sea, eso viene de mucho tiempo atrás. No nos enseñaron, nosotros si no sabemos cómo vamos a enseñar. Entonces, desde allí es importantísimo aprender nosotros a manejarla para poderle transmitir a los niños y nuestras niñas. No solamente como papás, sino también los referentes de cuidado tienen que estar presentes en todo este proceso. Es un proceso en conjunto. Sí. No es algo que yo como mamá solo soy la que voy a estar allí. Tenemos que tener nuestras redes, nuestros abuelos, los tíos, los primos. Esto tiene que ser un trabajo de familia para que se vea reflejado en quienes lo estamos generando, en los niños y en nuestras niñas. A mí me encanta el abordaje holístico y quiero que usted me cuente ahí un poco cómo se entiende esto de gestionar las emociones, entender las emociones desde una perspectiva holística, que es algo así integral. Usted primero defínamela cómo es ese abordaje, porque sé que en esto hay tantas ideas. Sí, pues. hay mucho. Bueno, Sí. La parte energética, la parte emocional es súper importante, y incluso no solamente como tal el niño ya que está, Sí. sino que viene inconscientemente repitiendo memorias ancestrales, Ajá. que esa es otra, ¿no? Sí. Entonces hay niños además con situaciones, hay niños muy pequeños que ya dicen no quiero estar, no le encuentra sentido a muchas cosas, pero es que además viene repitiendo memorias inconscientemente, ¿sí? O sea, eso se queda grabado ahí. De mamá, de papá, de abuelos, de tíos, bueno, etcétera. Entonces, eso suele pasar muchas veces, porque uno encuentra niños que de verdad tienen una mamá y un papá súper, un hogar muy conformado, pero uno dice, ¿qué es lo que pasa? Entonces, puede ser ese tema, ¿no? En algunos casos, no siempre. Ok. Bueno, entonces aquí empecemos a hablar ahora de los niños. Generalmente, como no lo conocemos, nosotros empezamos a ponerle a eso nombres. Uno de ellos, berrinche. Y debo confesar que creo que todos hemos caído ahí en esto, que tú vas o por el supermercado o estás en el avión y hay uno de estos gritos y uno dice, pero qué berrinche, ¿por qué no lo calla inmediatamente? A ver, como sociedad, creo que también nos falta, obviamente, si nosotros como sujetos individuales no estamos en este tema en conocer las emociones, pues como sociedad seguimos señalando, rechazando y además creo que cayéndole el yugo a una cosa que es problemática. Pues, Adriana, mira, varias cosas que quisiera como tocar recogiendo un poco lo que dices del mindfulness. Y es el estado o en la evolución que nos encontramos en esta generación actual, que creo que son personas un poco más conscientes, que han volteado a mirar la importancia de las emociones. De pronto cuando hablas un poco como del tema generacional y demás, pienso que tiene mucho que ver con cómo me criaron y qué estoy replicando, porque puedo tener una pareja sana, pero tal vez no me molestes en este momento, ¿sí? O ten el celular, come de esta forma viendo tu tablet. Son formas que seguimos repitiendo esos patrones de conducta y por eso ellos van teniendo comportamientos un poco disruptivos donde no saben hablar, expresar y gestionar su emoción. Si de por sí no se sabe comunicar, ahora imagínate gestionarla. Y el mindfulness entra o juega un papel fundamental, que creo que es una de las cosas que se ha adaptado en la psicología, en todo el tema de terapias contextuales, con un respaldo científico completamente, donde se ve que eso es importante tanto para los niños como para los adultos, porque es una atención plena en el momento presente, tanto interna como externamente, y no darle el control a mis emociones o a mis pensamientos, ¿cierto? Entonces, socialmente, pues creo que se está dando un cambio, pero pues que como todos los cambios son incómodos, que van un poco despacio, que allí vamos en el proceso. Cada vez son más las personas que deciden ser unos padres, ser padres que se hacen cargo de sí mismos para trabajar con sus hijos y que justamente esto generacional que ella menciona pueda darse de una manera diferente, y es entender que no lo vamos a hacer ni mejor ni peor, sino diferente, creando esta conciencia de la emoción. ¿Por qué es tan importante en la primera infancia trabajar este tema?
¿Y cómo? Ayúdeme, porque es que uno no entiendo por dónde agarro. Debe haber 1000 técnicas, 1000 formas, Herramientas. pero a veces necesitamos herramientas súper sencillas que estamos en casa ya y tenemos un tema con mi niño que no controla esa emoción de la rabia o esa emoción del dolor o de la tolerancia a la frustración o de tantas cosas. Es que en la primera infancia es que se genera todo entrega de todo el conocimiento que los niños tienen que adquirir. Por eso la primera infancia es tan importante. Estamos hablando de 0 a 5. De 0 a 5, sí. Okay. Es sumamente importante porque allí es la forma en que el niño va adquiriendo todos los conocimientos de cómo comportarme, de qué sentir, cómo jugar, que tengo la importancia de la fila, o sea, cosas que son como tan básicas que uno dice, no, pero eso lo puedo aprender después. No, es el momento de aprenderlo en la primera infancia. Y allí es donde el niño tiene que aprender a manejar esas emociones, lo que tú decías del berrinche. A veces la única forma que tenemos de manejar un berrinche es un pellizco, sí, una palmada, se calla, no diga nada, qué pena, míreme el oso que me está haciendo pasar. Porque es lo que el adulto está sintiendo por encima de lo que el niño está sintiendo. Entonces, allí, ¿qué es más importante? El chico, además, hasta en constitución política, él es primero que cualquiera de nosotros. Exacto. Entonces, es primero enseñarle al niño a gestionar que el berrinche, por medio de apaciguarlo, por medio de una agresión, no lleva a nada. Definitivamente, puede que se calme ahí. Ajá. Claro, se calma. ¿Y el después? ¿Qué va a pasar? Venga, pero un niño, diga, listo, yo entiendo, digamos, de un preescolar, que ya va teniendo 3 años en adelante, hábleme del bebé, hábleme de los 0 años, porque es que yo he visto bebés realmente que son un reto para los papás. Bastante. Le vas a cambiar el pañal y el niño está, que yo ni siquiera lo puedo tener, casi que entre 2 trínquelo, agárrelo. Digo, pero ¿qué es esto? Y los he visto. Sí. ¿Qué hacemos allí? Eso es un bebé. Exacto. Es un bebé, pero nosotros somos quienes tenemos que tener la transmisión de esa emoción. Cargarlo, tranquilizarlo, mirar qué es lo que tiene. Y esas formas de lenguaje, el otro lenguaje. Y el aprender a conocerlo. Porque es que obviamente el niño no nace con el manual en la mano, no, es un proceso de conocimiento y también de mirar qué es lo que el niño le está molestando, porque un niño de 2 meses le molesta, siente dolor, siente hambre, no tiene cómo expresarlo, pues lo expresa por medio del llanto. Claro. Entonces es como empezar con ese conocimiento. Y ahí es donde quiero saltar a su tema holístico porque me parece fascinante y esto puede ser mucha gente que diga creo o no, pero a mí me parece importante para la charla. No solo creo que de pronto hay una carga de información que viene, no sé, por padres, madres, son esos primeros contactos con ese mundo donde él acaba de llegar, pero yo también soy de las que creo que uno arrastra energías de otras vidas a estas vidas y yo siempre pregunto por qué Mozart llegó cuando llegó con tanto conocimiento y por qué tantos niños que de pronto empiezan a hablar un idioma que nadie les había enseñado y bueno, aquí en la literatura hay una cantidad de datos, obviamente hay el que no cree, pero hay muchos que creemos que en efecto hay algo que uno arrastra de vidas pasadas y entonces ahí uno ¿cómo interviene? Bueno, como padre, sí. Bueno, primero tratar de entender ahí qué es lo que... Sí, la verdad es que ahorita, digamos, lo que es tendencia a todos estos temas, como lo acabas de decir, que me parece re importante toda la parte del apoyo, pues la parte psicológica, la parte súper, pero ahorita que está todo en tendencia y que no es solamente con los niños, sino con todos nosotros, con todos los seres humanos, creo que es importantísimo como irse formando. Yo creo que de aquí en adelante los padres, los futuros padres, irnos formando como en ese tema. Entender muchas cosas, empezar a tener una conexión ya con su hijo desde que nace, y no conexiones, sí, es que yo lo cargo y es mi hijo y estoy pendiente. No, es que además sentir cada vez que lo abrazas, sentir cada latido, cómo se siente, ¿sí me entiendes? Sí. Cómo cada vez que lo abrazas, él responde a ese estímulo. Uno pensaría, no, pues es que es normal, yo lo abrazo y ya no. Hay que ponerle además mucho sentido ya, mucho sentido. Hay que estar presente. Es que estábamos hablando un poco del mindfulness y así como hay mindfulness para comer, creo que lo que usted nos está proponiendo es
si tienes a ese bebé que hay que cargar, porque hay que acoger, porque hay que contener, Eso no es- puedes estar con el celular, Eso con eso es además sacarle el tiempo, porque además no es que tengo a mi hijo y le doy de comer y lo abrazo y ya no, es regalarse ese momento además con tu hijo de conexión, ¿sí? Va acompañado además de muchas herramientas muy chéveres que hay ahorita como la musiquita relajante, como meditación con ellos también, como el masajito, el masaje es súper importante, una buena esencia, todo eso sirve muchísimo, incluso en esos momentos de berrinche, de miedos, porque también es de todo esto, desde allí se empieza a uno identificar todo eso. Claro. Pero es esa conexión de mamá e hijo. El papá súper importante, pero creo que mamá es esa conexión grande que hay, ¿sí? Ok. Entonces creo que ahí es súper importante regalarse ese momento con su hijo. verdadera presencia, mindfulness a la hora de estar con el bebé. Sí. Esto de la crianza positiva, ¿qué es? Ahora le estaba diciendo, uno puede pegar el grito, uno puede meter el pellizco, pero ¿cómo es la alternativa de lo que hoy le conocemos como una crianza positiva? Adriana, un poco de lo que decían las compañeras ahorita, cuando preguntabas de la etapa de cuando están recién nacidos, de cuando tienen 5 o 6 meses, es también tener en cuenta que estos niños están descubriendo el mundo y llegar a la vida es enfrentarse a algo completamente doloroso, la vida es dolorosa. Y nosotros como seres humanos somos muy complejos por todo el sistema que tenemos, desde el cerebro y todos nuestros sistemas, y algo específico, y es el sistema nervioso central, y es entender cómo al contacto con el mundo, cuando es el primer baño, la primera alimentación, es súper fuerte porque es una forma en la que ellos no entienden qué está pasando, ¿sí? Claro. Y son estímulos que los alteran, por supuesto, pero entonces el sistema nervioso nos ha mostrado que así como se altera, nosotros tenemos medios por los cuales podemos regularlo. Okay. Y esos medios van muy de la mano con lo que decía ella, las esencias, la música tranquilizante, los masajes, y allí algo súper clave. Creo que esto ayuda a afianzar el vínculo con el bebé, ¿sí? Tanto de madre como padre, porque ambos deben de tener la misma participación, claro que sí. Y también le permite al bebé empezar a moldearlo, porque los niños además hacen algo súper curioso, y es que a medida que van creciendo, van aprendiendo es por moldeamiento, ¿sí? Entonces, según cómo mi mamá se comporta, según cómo mi papá, todo lo que yo veo, entonces ellos son como esa esponjita que van absorbiendo, y por eso te decía ahora, es tan importante que los padres se trabajen a sí mismos, pero que también, en vez de intervenir en el berrinche, cuando me hizo berrinche, trabajemos en la prevención, en la educación. Y le voy a cortar ahí porque me tengo que ir a comerciales, pero guárdeme esa idea porque creo que vamos a venir a hacer una ronda de, exacto, llegamos a la crisis, pero ¿cómo podemos evitar que lleguemos a esas crisis? Un segundo, vamos a comerciales y regresamos. Bueno, antes de ir a comerciales habíamos quedado en que es clave que nosotros como padres, digamos los adultos, sepamos gestionar nuestras emociones. Ese es un acuerdo que llegamos para poder enseñarle a los hijos. Y estábamos, Tatiana, usted de cómo puede prevenirse un berrinche, por así decirlo. Ahí la interrumpí, así que quiero que retome, por favor, la idea bajo este entendido de que primero debemos estar en control de nuestras emociones nosotros como adultos. Correcto. Adriana, entonces para prevenir debemos primero educar, ¿sí? Ajá. Entonces, cuando yo empiezo a educarle a mi hijo desde diferentes herramientas interactivas, muñecos, imágenes, juegos, donde yo le muestre cada una de las emociones primarias, alegría, tristeza, rabia, ¿sí? Que son las emociones primarias, él pueda entrar en contacto con estas, y allí puedo darle a él como una línea de decirle, bueno, cuando estamos enojados vamos a hacer lo que tú mejor dispongas, vamos a hablar o vamos a pedir las cosas sin gritar. Entonces ellos así van captando la información y procesándola, cosa que no ocurre en el berrinche, como
Si está en el berrinche, le va a decir, bueno, es porque estás enojado, tienes una emoción que estás enojado, y él ni idea de qué es eso. Sí, es como si yo tengo una rabia y usted me viene a leccionar, yo también saco y digo, no. Exactamente, no va a entender, se va a cerrar. Allí también es entender que ese sistema nervioso está completamente alterado, él solo quiere llorar, gritar, patalear, y ¿sabes? Como padres no es intentar corregir esa conducta, sino acompañarla, sin el juicio, sin mi emoción, sin mi emoción. Claro. Es acompañar lo que él está viviendo, porque pues para él es un evento muy fuerte o frustrante, y después se puede recoger un poco y hablar al respecto, pero sí es fundamental que para que esto funcione hay que hacer una educación previa cuando él esté tranquilo. Y ahí quiero hablar con usted respecto a cómo es esa educación previa, porque mire, aquí hemos tenido muchos programas donde hay gente que viene y dice, cuando yo fui diagnosticada de mi problema emocional, yo sentí un alivio porque ya entendí qué era lo que me pasaba. Yo asumo que al chico también hay que decirle tú lo que estás sintiendo y llamarlo. Creo que eso es para él darle un campo de entendimiento, ¿no es así? Claro, porque es que es algo nuevo. Claro, puede que ya se haya repetido, pero pues él no entiende que él no lo entiende. Entonces es decirle, mira, exacto, entiendo, validar ese sentimiento. Entiendo que sientas de rabia porque no te prestaron el carro. Entiendo que tengas rabia porque tu hermano no quiere jugar contigo. Es válido, pero es algo que tú tienes que aprender a manejar. Mira qué puedes hacer para validar, es fundamental. Y la gente dice que no cree que con un niño de 2 años o 3 años uno pueda tener ese tipo de discusiones. Obvio, sino que no se les puede manejar todos los términos. Entonces es como lo que decíamos ahora, el acompañar, respirar, darle agüita, y esa situación que nos generaron anteriormente de que, bueno, 5 minutos tiempo fuera y tú mismo te regulas. Exacto, tú mismo te regulas. No, porque no lo está entendiendo, él no está entendiendo. Él sabe que está sintiendo algo que no le gusta, pero tiene que aprender a gestionarlo. Y es allí donde nosotros como padres y los acompañantes tienen que estar en la misma sintonía para poder generar un buen acompañamiento. ¿Cuáles pueden ser esas herramientas para poder ayudar a estos chicos a gestionar? De prevención para los niños sería súper, y me hubiera encantado que lo hubieran hecho conmigo, bueno, yo no era tanto de berrinche, ¿no? que ya en formación de esta parte holística, esta parte energética, emocional, que además, como les digo, el apoyo es súper importante, la parte allí clínica, pero que a uno lo llevaran regularmente a estos espacios, a espacios donde pueda recibir terapia, porque desde muy pequeño se identifica y sería súper chévere que uno además empiecen a uno a manejarle, a desbloquearle todos estos temas, a desbloquear estas emociones que uno trae, que tiene guardadas además y que ni se da cuenta que los trae. Me parece súper importante. Y no solamente el niño, pienso que los padres también es súper importante que reciban este tipo de terapias, de herramientas. Hay muchas, ¿no? Todas son súper buenas. Dime una que te parece que sea útil, por ejemplo. Pues me encanta péndulo hebreo porque soy especializada en el tema. ¿Cómo es esto? Se maneja, es un cilindro en madera, que es el péndulo, con unas etiquetas en idioma hebreo, y se trabaja sobre todos los centros energéticos, o sea, los chakras, los 7 chakras principales de la persona, en este caso del niño, para saber qué está pasando en cada centro energético. Entonces se desbloquea, se limpian con diferentes, hay protocolos, ¿no? Sí. que existen allí. Te digo que el resultado es súper, es impresionante, es muy bueno porque te ayuda mucho a liberar. El niño empieza a estar más tranquilo, uno empieza a hablar mucho también con el niño y a entender muchas cosas. Y creo que es súper importante estos espacios. Y cuando tú haces con el péndulo, ¿se supone que deben estar quietos para poder estar sobre cada uno de los chakras? Hasta se quedan dormidos. Ya te iba a decir, ¿cómo logras dejar quieto un niño de 2 años o algo así? Empiezan, puedo el celular un ratico y yo, un ratico nomás. Y yo te espero, como yo les pongo esencias, les pongo la musiquita relajante, pero como diferente, y les pongo un antifaz, entonces para ellos eso es chévere, que se parece a Batman, que no sé qué, y yo, pero te tienes que quedar dormido, porque si no, pues imagínate. Okay. Bueno, les pongo unas boticas de calor, entonces como que uno juega con el tema allí como para que se queden tranquilos, okay. ¿Sí? Y de verdad se quedan dormidos. O sea, la terapia es súper buena, de verdad que sí. Ahí me llama la atención algo que usted ha dicho, y es establecemos reglas, que eso me parece también importante, porque yo puedo decir,
reconoce que te da rabia, es normal que te dé rabia. Pero hay cosas que no puede hacer. Claro. No puede agarrar el palo a pegarle al niño. Total. No puede morder al compañero. No. Exacto. Dialogar eso. Dialogarlo. Poner Y esas reglas. Exacto, y llegar a unos acuerdos. La convivencia familiar se basa en acuerdos. Si nosotros estamos aquí y tenemos ciertas reglas y ciertos acuerdos y se cumplen, la convivencia va a mejorar. Porque es que yo no puedo ir por el mundo regañando a todo el mundo. Sí. Entonces el día que yo tenga rabia, yo cojo el palo y... Es que yo soy así, Es es que el yo adulto soy este. así. Sí, Exacto. Porque Qué pena a eso decir. nos enseñaron. Sí. Es que ese es mi modo de ser. Si no le gusta, pues Sí, usted terrible, verá. Terrible Y es nivel de terrible, sufrimiento, que es un poco lo que tú decías, cómo claro. incrementamos los niveles de sufrimiento cuando no reconocemos las emociones. Y nos han Queda enseñado a frustración, eso. una frustración súper grande. Exacto. Así es. Empieza a frustrarse mucho y todos estos temas además que son como externos, como decíamos del berrinche, la rabia, bueno, todo este tema, no solamente es eso externo, sino que internamente cómo nos hace? afecta a tus órganos, porque inmediatamente somatiza. Además, los chakras pues van conectados con los órganos, entonces este con este de acá, el 5 con la garganta, la comunicación, lo que no dije o lo que dije muchísimo, porque a veces la gente también exagera, ¿no? Sí. El que discute mucho, bueno, todo este tema. Entonces eso pasa igual con los niños también, igual, porque... Y se desbloquean entonces los chakras así, ayudas. Sí, como te decía, muchas herramientas. Si es para hacer en casa, digámosle, no, entonces no tengo el momento, no Sí. tengo de pronto también el dinero, de pronto porque hay personas que dicen, bueno, tengo el dinero para llevarlo a terapias, pero entonces ¿Y si no? vamos a hacerlo en casa. Entonces, formación, lo que dice Tatiana, el internet, sí, súper, pero además cosas muy simples, sencillas. cuál? La respiración consciente, no es fácil, pero entonces, mira, ¿qué tal si hacemos respiración así? Y ellos no lo van a hacer tan técnico como uno lo podría hacer, que incluso, bueno, también uno tampoco lo sabe hacer mucho, ¿sí? Pero entonces si lo hacemos, después nos vamos al parque, o como para que ellos se emocionen. Y yo ya veo niños que les gusta el tema. Sí. Los niños que van allá a consulta de ellos, mamá, ¿cuándo vamos donde Lili? Que es que me encanta que me pongan las botas, es que quiero ir a hacer respiración porque ella me aplica unas cositas. Entonces ellos ya empieza uno como también Claro. a meterles como esta información, y cuando están en casa dicen lo mismo. Queremos Sienten hacer el eso. bienestar que deriva. Total, es que de verdad que sí se siente muchísimo. Entonces creo que eso es importante, como hacer la respiración consciente, si tienen zona verde o llevarlos al parque, mira, quitémonos los zapatos, que es súper rico. Yo conozco ya muchos niños que hablan así. Y pues chévere, además me imagino que sus padres además dan esa información, Sí. ¿sí? Y eso me parece importante. No, y no solo eso, sino que creo que uno como adulto ha visto la importancia, por ejemplo, eso de cuando estoy en un momento de mucha Total. tristeza, salir, dar una vuelta en el Sí. parque, el abrazar el árbol, el hacer el grounding ese que es caminar descalzo Caminar en la hierba, son cosas que descalzo. funcionan. Sí. No sé, el tema de hacer ya un reforzamiento positivo, hablar de las cosas buenas del chico, recordarle al chico, porque que es un ser importante, que cuentan, no sé ese papel cómo se hace, hablando un poco de esta prevención para no llegar a estas emociones descontroladas en los niños. Fundamental el tema de los reforzadores. Entonces, ¿Cómo son? ahorita que hablaban un poco sobre la gestión de las emociones, mira que, Adriana, pienso que más allá de gestionarlas, porque gritar y hacer pataletas es gestionarla. Ahora, sí. que sea gestionarla bien es Bien, otra ¿no? cosa. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, creo que la educación se debe centrar en la gestión efectiva, ¿sí? Y la gestión efectiva no es puedes o no puedes, o tienes o no tienes, sino ellos son, como son tan pequeños y apenas se están desarrollando, funcionan muy bien con reforzadores, reforzador positivo o reforzador negativo. Entonces, no hay que utilizar la violencia, es claro, porque podemos apoyarnos en los reforzadores y es darle a ellos, cuando ellos logran tener esta gestión efectiva de la emoción, donde mamá, mira, un niño me dijo esto en el colegio y yo le dije, no me molestes, ahora no voy a ser tu amiguito. Y me fui. Entonces, ante eso podemos, ahí entra el reforzador positivo, que es felicitaciones, eres un niño que eres consciente, que no tenías que, sí. Entonces comienzo a reforzarlo positivamente. ¿Para qué? Para que este patrón de conducta se siga repitiendo. No, al contrario, gritó, hizo la pataleta. Entonces entiendo tu emoción, pero cuando ya él está tranquilo, ahora sí, entonces ahora, no, y eso ya aplica como castigo, te voy a quitar, no sé,
no sé, lo que quieras quitarle, lo que sea que a él le guste, porque no podría decir algo específico porque a los niños tienen una variedad de gustos, pero que lo sienta. que sienta que perdió eso. Ahora, no es un castigo por indefinidamente, ¿sí? Sino un castigo de no tienes el color amarillo por 3 días. ¿Sí? Ok. Algo muy simple, pero que él, obviamente Significativo. se le pueda afectar. Porque él tiene que aprender también el tema de autoridad, de castigo, de límites. refuerzos, de límites. Correcto, Sí. porque allí, y hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día, no sé si ustedes hayan escuchado el tema de la generación de cristal. Sí, claro. Sí. Sí. Entonces, en lo de la generación de cristal, siempre dicen como, es que no se les puede decir nada porque ya se autoagreden, ya se van a consumir, ya se van a hacer un montón de cosas. Y mira que pienso que esta generación de cristal, como le llaman, no es porque haya tenido una educación emocional, ¿sí? O una educación consciente desde los padres, sino que tiene que ver más con el hecho de que a todos sí. Ay, es que mi hijo nunca tuvo, yo nunca tuve lo que ahora le puedo dar a mi hijo. Entonces, no lo regañe, déjelo. No, mire, ¿qué quiere? Y todo sí, todo sí, todo sí. Es un niño que tristemente no aprende a frustrarse. A mi consulta llegan muchos adolescentes diciendo situaciones que uno dice, pucha, Es tan fácil resolverla, ¿cómo así que no es capaz de gestionar eso? pero llega en una crisis de ansiedad porque no sabe cómo hacer con la frustración y se desregula emocionalmente, que se encarta. Es completamente entendible su dolor, pero entonces si un problemita tan chiquito como... Dame un ejemplo, cualquiera. Como es que yo envié una hoja de vida porque quiero entrar a trabajar de mesero, ejemplo. Y pues no me han llamado. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Un día, pero es porque soy el peor, ya no me van a llamar. Sí, imagínate. Sí, Pasa mucho. entonces ya en ataques de pánico incluso. Sí. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál es el control que tiene sobre eso? No sé, pero es que no se me da ya. Entonces el inmediatismo, que es mucho, el inmediatismo se da mucho también por el tema de la facilidad que los niños tienen hoy en día, un añito y tenga el celular. Claro. Desde menos. Al incluso. primer berrinche, hágale, no tuve reglas. Ni El nada. iPad, el televisor, el Play, todas estas cosas. Entonces nos acostumbramos al inmediatismo y los niños llegan a la edad llegan a la adolescencia y se frustran con cualquier cosa. Y en ese mismo orden de ideas, pues llega una frustración un poquito de otro nivel y se matan. Sí, claro. Llega a unos niveles de suicidio, por supuesto. consume, Tenaz, es claro, fuertísimo. o consume, Claro, o claro. le hace daño a alguien. Comerciales, ya volvemos, otro corte. ¿Qué pasa, hijo? ¿No tienes hambre? No, ¿Algo pasó en la escuela? no. A veces cuando siento que algo me molesta, me ayuda a hablarlo, aunque no sea fácil. No tengo ganas de hablar. Entiendo, a veces lo que sentimos es difícil de decir con palabras, pero ¿sabías que hay muchas maneras de expresar lo que sentimos? Cada emoción tiene su propio color y forma, pero no siempre es fácil verlas claramente cuando todo está mezclado. ¿Cómo puedo entenderlas si son tan confusas? Hay momentos en que nos sentimos tristes, enojados o incluso felices, pero cada una de esas emociones puede ser como una nube. Si aprendes a observarlas, podrás ver sus colores y formas. Por ejemplo, el enojo es una nube roja, pero la tristeza puede ser azul. Me siento como si tuviera una nube roja dentro de mí. Estoy molesto, pero no sé por qué. Es totalmente normal sentirnos así. Las emociones a veces son difíciles de entender, pero lo importante es saber que no estamos solos en ellas. Me alegra mucho que lo hayas dicho, Juan. Gracias, mamá. Cuando te sientas como esa nube roja otra vez, podemos escribirlo o dibujarlo. Yo también lo hago cuando me siento confundida. Ayuda a ver mejor lo que estamos sintiendo. ¿Y si siento algo más raro, como una nube invisible? Eso también está bien. Las emociones no siempre tienen forma, pero siempre podemos hablar de ellas, aunque sea con un dibujo.
Gracias, mamá. Siempre, hijo, siempre. Hablar de lo que sentimos crea puentes que nos unen más. Un estudio realizado en el 2021 por el Instituto de Inteligencia Emocional y Neurociencia Aplicada en España reveló que más del 90% de los profesores encuestados no tenían una información adecuada para educar emocionalmente a sus adultos. Entonces aquí pasamos a cómo se va creciendo en la escalera de cuidadores el problema. Hemos hablado mucho sobre el tema de los padres. Entran estos niños al sistema escolar y ahí también hay adultos que no han tenido esto y no lo saben hacer. A problema porque los niños pasan más tiempo ahí, ahora Claro. que en casa, en su momento escolar. Entonces es allí donde también tenemos que preparar al segundo referente, que es la escuela o el colegio. Entonces, ellos son, los profes tienen que también saber cómo manejar esto y que no solo está manejando un niño, están manejando 15, 20, 30 mundos diferentes, 30 mundos de cómo yo voy a gestionar mis emociones. Puede que a este niño le sirva una cosa, pero a este no. Entonces, es allí donde tenemos que generar unos espacios para que el niño pueda reflexionar y el adulto sepa cómo manejar esos 30, esos 15, esos 20 mundos que hay. Cosa tan complicada. Yo aquí quiero para que las tres intervengan. A ver, uno pierde la paciencia. Yo en estos Claro. días hablaba con una profe mía en yoga y ella me decía, acabo de renunciar a mi papel de educadora infantil porque cuando yo llego a mi casa llego drenada de la energía. No me han dejado una sola gota de energía en mi cuerpo. Es absolutamente agobiante. Entonces yo os pregunto si a la hora de formar a los educadores dentro de su pensum hay algo de educación emocional. No lo hay. No sé si eso es inexistente, si es un diálogo que no se ha dado, si sí se ha dado, No qué creo tan que lo haya, importantes es la los verdad. métodos pedagógicos, ¿no? Me parece que es súper importante educar a los educadores, a los profesionales en el tema pues, de educación, que tengan una formación también así, porque es que todos tenemos situaciones, todos de niñez, bueno, pues de adolescencia, ahorita grandes, como decía ahora, anteriormente decía, que uno trae sus memorias ancestrales que repite inconscientemente, pero hay otras que sí son tus propias memorias, con las que tú llegaste y sí. Entonces no son bien manejadas y entonces imagínate que no estés bien preparado, bien educado, bien formado para además ir también a educar. Sí. Pienso que sí es importante. Es que para mí, hablándoles del punto holístico, pienso que es súper importante la formación para todas estas personas también, para los educadores. Ok. Pienso que esos espacios sí deben de existir. Estábamos hablando ahora, digamos, de este chico que va a crecer y esta generación de cristal y ese problema que usted nos decía, por ejemplo, la poca capacidad de la tolerancia a la frustración. Creo que como ese hay una gran cantidad de componentes hoy que estamos viendo que son absolutamente disfuncionales, sobre todo, por ejemplo, al entrar en el mercado laboral, cuando nuevamente se están exigiendo de unas personas, además del conocimiento técnico que trae por la carrera que decidió hacer, estas famosas habilidades blandas, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué tipo de personas van a llegar allí? ¿Cómo son esas consecuencias? ¿Cuál es otra de esas habilidades que hoy es muy importante para un desempeño profesional? Además de tolerar la frustración, esa es una, digamos. Tener habilidades sociales. Mira que hay muchos chicos que, como decía ahora, se los han dado como todo tan facilito, llegan a la adolescencia y son los que te dicen hoy en día, yo no sé qué estudiar, pero ¿qué te gustaría? No sé, pero ¿qué quieres hacer? Ya sales del colegio. Sí, pues no, me voy a quedar en la casa. Sí, pero ¿qué aspiración tienes? No hay una aspiración, no hay un propósito. Y con eso se desencadenan, por supuesto, un montón de situaciones, porque entonces ya él me pasa el día, los 2 días, los 3 días, el mes, y la persona comienza o a tender a deprimirse, porque estar encerrado en 4 paredes en una habitación viendo redes sociales va a tender a deprimirse. Y ahí es donde los papás no van a saber qué hacer. A estos niños les falta un propósito, así que creo que en la crianza es muy valioso poderles enseñar todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, con habilidades sociales, con comunicación asertiva, con resolución de conflictos, con tolerancia a la frustración, pero además hay que colocarlos en situaciones donde ellos puedan desarrollar estas habilidades. Claro. ¿Sí? Entonces, ahorita decías que los docentes deberían de estar preparados, sí, pero también como docente y como adulto, saber que si yo tengo la responsabilidad de trabajar con menores de edad, pues yo tengo que también intentar hacer algo para eso. O sea,
tengo que hacerme cargo de que mi paciencia, de por sí la gente que trabaja, cuando uno trabaja con cierta población, uno desarrolla unas habilidades diferentes. Entonces, cuando uno trabaja con niños, uno tiene una paciencia gigante, ¿sí? El ideal en ese caso, y para todo el mundo realmente, yo diría utilizar mindfulness como herramienta. ¿Por qué? No como herramienta de relajación, sino como herramienta. A nivel científico está comprobado que el mindfulness genera unas modificaciones neuronales donde la amígdala cerebral se reduce, no enormemente, pero pues hay una reducción y la corteza prefrontal tiene una expansión que es como la de la toma de decisiones y nos permite ser más asertivos con lo que hacemos en nuestra cotidianidad y cómo afrontamos nuestras dificultades. Entonces, la neuroplasticidad que genera el mindfulness es una herramienta supremamente valiosa. Para eso nos falta muchísimo como sociedad, pero siempre he creído, y trabajo social ve un poco todo desde afuera, ¿sí? Yo veo todo desde adentro. Si yo lo hago conmigo, ya es ganancia. ¿Sí? Entonces, creo que sería el ideal para los docentes, para los padres, para los niños aprenderlo y para evitar futuras situaciones. La infancia es maravillosa para hacer lo que se tiene que hacer al momento. Ay, qué pereza levantarme, hay que enseñar este hábito, hágalo. Se está evitando un problema gigante a futuro porque de la misma forma a mi consulta llegan muchos padres con adolescentes por consumo ahora del vape, de otras sustancias y no saben qué hacer y están completamente en cara, pero doctora, todo se lo damos. Tal vez allí está el error. Claro, claro. Aquí ayudas de otro tipo de terapias, de otro tipo de acompañamientos. Usted que hablaba del holístico, de herramientas, por supuesto, y sobre todo porque usted decía otra cosa que me pareció importante y es no solo las afectaciones en salud mental, sino estas somatizaciones en nuestro cuerpo que lleva a innumerables problemas de salud. Entonces, herramientas que nos pueden ayudar. Herramientas muchísimas y también quiero hablar sobre la alimentación. A ver. Que la alimentación es súper importante. Es muy importante también. Uno diría, pues, ¿cómo así? ¿Por qué? Pero sí, una buena alimentación. Mucho azúcar en el niño lo hace muy... Oh, claro, ¿no? Y en todos nosotros, definitivamente. El ejercicio también. Claro. Los momentos dedicados con sus padres, con sus hijos. La conexión que definitivamente debe estar, no es... es que muchas mamás están con los hijos, con todo el respeto, lo digo, pero están con sus hijos y dicen, no es el niño que fui de la guardería ni nada, sino que estoy con él, pero es que estoy aquí, pero estoy ausente, definitivamente. Entonces, no, es que mamá tal cosa, coge la tablet, juega allí, pero un ratico nomás. O sea, por Dios, es que tú tienes que dedicarle tiempo a tu hijo, definitivamente. Entonces el tiempo también de salir con él, de pasear con él, de ir a un cine, de ir al cine al matiné, tal cual, gozarte como ese niño interior, que se te aflore tu niño interior con tu hijo, además. De sentarte a comerte el helado con él, bien rico, ahí sí se vale la alimentación, que se coma el helado. Claro, además porque para establecer estos diálogos complejos, que son esos diálogos complejos con los niños para tratar de enseñarle educación emocional, uno puede estar ausente con, digamos, presente en cuerpo, pero la mente metida en otro lado. Sí, además que los niños todo lo escuchan, ellos son callados, y porque uno no dimensiona, cuando uno está niño uno no dimensiona, pero eso se va quedando, eso se queda allí. Ellos llegan con muchos temas allá y yo digo, ¿cómo así? No, pues papá necesita terapia, digo yo, porque el niño todo acá lo repite. Bueno, y ya para ir concluyendo, ahí es algo importante que ha dicho, se le llama caminar, es decir, el ejemplo, walk the talk, le dicen los norteamericanos, y es caminar la palabra, como le dicen nuestros indígenas. Los niños aprenden no solo por el discurso, aprenden mucho más por ver a los padres. Claro. Entonces, los comportamientos de los padres, a ver, ahí cómo podemos hacerlo, porque imagínese yo echándole un discurso al niño, pero haciendo otra cosa, y él viéndome en ese otro problema. Y allí es donde nosotros, donde esta nueva sociedad que tenemos con la pantalla, sí, papito, usted tiene que comer, pero lo que tú decías, comiendo, o sea, no. Y a mí me ve haciendo otra cosa. No quiero comer. Venga, coma, entonces yo le presto la pantalla para que coma. Ah, bueno, si no me pones la pantalla, no como. Vienen esos chantajes. Y entonces, en medio del caos en que vivimos los adultos diariamente, bueno, sí, pongámosle la tableta porque es que lo que tú decías, es que yo no tuve una tableta, pobrecito mi niño sin tableta. ¿Qué será de la vida de mi hijo si a los 5 años no sabe manejar una tableta? ¿Qué va a pasar? Que va a tener que ir a la esencia del niño, al juego, a la risa, al sociabilidad, subir. Sociabilizar con los demás. Subir, bajar. Un niño no está para manejar una tableta.
El niño está para aprender a subir, a bajar, a correr, a saltar, a pelear con el otro por el muñeco y aprender a relacionarme en cómo vamos a resolver esto. Tú quieres el muñeco, yo también quiero el muñeco. 2 minutos tú y 2 minutos yo. Ellos no sabrán de tiempo, pero que saben que le toca un turno, sí, sabe que le va a tocar. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que también educarnos. Bueno, muy bien. Ronda de conclusiones rápidamente. A cada una le doy como un minutico para que me diga cuál es ese consejo importante que nos va a dar en esto de conocer las emociones y educar para las emociones. Adriana, quisiera anotar que antes de yo llevar a mi hijo a terapia, porque es que tiene conductas disruptivas o se porta demasiado mal y es muy berrinchoso, ir yo a terapia para ver qué es lo que yo estoy haciendo y él está aprendiendo. ¿Sí? Okay. Ellos todo lo ven por moldeamiento, aprendizaje. Entonces, si yo lo estoy haciendo, si yo tengo una emoción fuerte y me desregulo y grito, él está cogiendo lo mismo, de la misma forma va a interactuar con su entorno. Entonces antes de enviarlo, voy yo a terapia. Y esto no es que esté mal, buscar la ayuda de la terapia y que vaya, no es que haya fracasado como padre, por el contrario, está haciendo un mejor trabajo. Tu conclusión. Que definitivamente sanar uno como adulto, porque cuando yo sano, sana todo a mi alrededor, incluyendo mis hijos primordialmente, es lo primero. Okay. Cuando yo sano, sanan mis hijos. Muy bien, rápido el tuyo. Bueno, que la familia es el eje fundamental y como yo actúe, así va a actuar mi hijo. Bueno, muy bien, muchas gracias a las tres por habernos acompañado. Gracias, Adriana. A usted, Adriana, gracias. por el espacio. A todos también. Gracias. Gracias. Acompañar las emociones de un niño no es corregirlas, es darle su lugar. Es enseñarle que no están solas ni solos, que lo que sienten importa, que lo que les pasa tiene un nombre. Cuando criamos desde la empatía también nos reeducamos. Descubrimos que no hay sentimientos prohibidos, sino necesidades no atendidas. Ser ejemplo, escuchar con atención y guiar con ternura es transformar su futuro. Gracias por sumarte a esta conversación. Sigamos apostando por una crianza que nutra, que proteja, que construya seres humanos libres para habitar su mundo emocional, sin culpa ni miedos. ¿Será un mito o será una realidad que enseñar a los niños a expresar sus emociones los hace vulnerables? Miren, por ejemplo, Juan Pablo es un papá que vive en Cali y compartió en Instagram cómo con solo 5 minutos diarios de conversación emocional con su hija, logró que ella superara la ansiedad que le causó la pandemia y ahora tiene mucha más confianza y mucha más autoestima. Esto nos lleva a entender que en realidad expresar emociones no es sinónimo de debilidad, sino todo lo contrario. Es más bien una fortaleza que construye inteligencia emocional. Es como cuando un músculo se ejercita. Reconocer lo que sentimos nos hace más resilientes frente a la vida, no menos. Además, miren, aquí en el Valle del Cauca desde hace más de 20 años se vienen implementando programas de educación emocional en escuelas públicas que han logrado reducir los índices de violencia escolar en un 30% según datos oficiales del Ministerio de Educación. Esto demuestra que el acompañamiento emocional no solo ayuda a los niños a sentirse mejor, sino que transforma los entornos y mejora la convivencia familiar y social. Entonces, ¿qué tal si empezamos a desaprender creencias antiguas y permitimos que nuestras familias crezcan en un espacio donde las emociones sean escuchadas y sean respetadas? La gestión emocional en la infancia no solo transforma a los niños, sino a toda la familia, generando así un legado de bienestar que puede cambiar generaciones. Hablemos de esto en nuestras redes sociales porque esto también puede ser un asunto de familia.